Hola amigos de Recuperando Historias, les habla Everardo Treviño Garza desde Monterrey, Nuevo León, México. Eh, ya con un clima eh, muy invernal, se nos adelantó el invierno, estamos apenas a principios de diciembre, pero ya las temperaturas están con sensaciones térmicas abajo de los 10 grados aquí en Monterrey y promete que va a permanecer más o menos ya de aquí en adelante el frío de manera más constante. Bien, pues en esta ocasión quisiera platicar algo sobre la, el gueto de Venecia, el gueto que se oficializa de manera ya más definitiva en el siglo XVI, cuando vuelve esa república veneciana a aprobar la llegada de comunidades judías a su territorio y bueno, en ese sentido, la actual ciudad de Venecia, la histórica ciudad de Venecia, pues mantiene ese barrio que comprendía el gueto, el viejo gueto de Venecia. ¿Y por qué queremos hablar del viejo gueto de Venecia? Bueno, porque Venecia constituyó ya en el último tercio del siglo XVI la tabla de salvación para muchos judíos, no solo sefaradíes, pero esencialmente sefaradíes que desde casi un siglo atrás habían huido bueno, habían sido expulsados por los reyes católicos ya de manera oficial en 1492 y otros que se convirtieron y que después sufrieron persecuciones y procesos inquisitoriales y, y partes de esas familias salen de la península ibérica. Inclusive en esta ocasión vamos a hablar de parte de una familia novohispana que busca refugio en Venecia en el último tercio del siglo XVI. Y me refiero a los dos hermanos menores de Luis de Carvajal el Mozo, que en realidad ellos, si obedeciéramos las reglas de apellidos actuales, pues serían Rodríguez Carvajal, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, como llegan a Nueva España auspiciados y bajo la tutela de un tío de ellos, que era don Luis de Carvajal y de la Cueva, gobernador del incipiente Nuevo Reino de León, llegan a fundar este nuevo reino. Entonces ellos adoptaron prioritariamente el apellido de la madre, que era Carvajal. El padre era Rodríguez de Matos. Esta familia, antes del proyecto de don Luis de Carvajal y de la Cueva, el Viejo, ellos ya tenían planes de abandonar el territorio ibérico y radicar en la Francia de aquel momento, que prometía ser una sociedad más permisiva hacia las comunidades judías en Europa. Sin embargo, don Luis de Carvajal el Viejo, don Luis de Carvajal y de la Cueva, convence a su hermana y a su cuñado para que lo acompañen junto con sus hijos a la prometedora campaña que en ese momento verdaderamente prometía que iba a ser una tierra que los iba a tratar bien. Venían bajo el amparo y la protección de Felipe II, la corona portuguesa de la cual ellos eran realmente originarios, ya estaba bajo la misma corona de Felipe II. Entonces prometía todo, y más todo lo que ya se hablaba de las grandes minas de plata, sobre todo en Zacatecas, y de toda la riqueza que llegaba de esta parte del imperio español.
Entonces los convence y vienen a dar a la Nueva España y, y bueno, hay una serie de eventos ahí no gratos desde que llegan y desembarcan en Tampico y luego como la familia, las mujeres tienen que quedar por allá y los hombres, bueno, este muchacho Luis, que era el heredero oficial de esa gubernatura, una vez que faltara su tío del mismo nombre, vienen y pasan temporadas en la campaña de conquista y pacificación del nuevo reino de León. Sin embargo, bueno, hay historias específicas, pero ahorita lo que me interesa, lo que me interesa hablar es cómo la vida, una simple decisión a veces marca la estrecha frontera entre la vida y la muerte, porque dos hermanos menores de Luis de Carvajal el Mozo logran alcanzar a salir de la Nueva España ya ante todo lo que se veía venir ya de manera inmediata para toda la familia una vez que apresan al gobernador y una vez que había existido ya un primer proceso inquisitorial. Bueno, Baltasar y Miguel, que eran los menores, logran salir de la Nueva España y con mil peripecias el destino inmediato era la República de Venecia, que ya para cuando ellos salen en franca huida, ya había llegado mucha información sobre ese lugar en donde los judíos europeos podían practicar su religión, vivir medianamente en un clima de paz y donde podrían desarrollar las actividades que tanto en la España ya del siglo XVI como en la región novohispana de ese mismo siglo, tenían muchas más limitaciones y coerciones. Bueno, pues Baltasar y Miguel logran salvarse y llegan a la República de Venecia, en donde ya la comunidad judía sefaradí ya mostraba señales francas de un progreso excepcional comparados con otras juderías europeas. Eh, Cabe decir que pues Venecia desde siempre fue una república próspera, una república con una cantidad de actividad de todo tipo y que históricamente ya representaba dentro de las ciudades europeas una ciudad de las de más progreso, de las de más auge económico. Así es que, según cuenta la tradición, Baltasar y Miguel llegan, cambian sus nombres y finalmente alcanzan a llegar al final al área que dominaba el imperio, el entonces Imperio Otomano, pero en el lado de Salónica, en la parte esta que actualmente es de Grecia, pero que en ese momento era parte del poderoso Imperio Otomano. Bueno, la, 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 la República de Venecia, este, una vez que se abre ya en el último tercio del siglo XVI para recibir a las juderías europeas y en especial a las que habían sido expulsadas de la península ibérica, tanto de España como de Portugal, eh, eh, quiero ahora entrar al terreno de las hipótesis, porque todas las crónicas de estos años en donde estos dos hermanitos de Luis logran salir de la Nueva España y llegar hasta Venecia, ya tenía escuelas, instalaciones y actividades
de la comunidad sefaradí muy notables, muy distinguidas y comentadas por las, por la información y crónicas que existen sobre este lugar. Eh, y, y hay quien señala que en ese momento Venecia pasa a ser una de las comunidades permanentes bueno, en ese momento le llamaban marranos a los judeoconversos, ¿verdad? Entonces pasa a ser una de las comunidades permanentes de judeoconversos en toda Europa, en donde la mayor parte de la intelectualidad y la espiritualidad sefaradí logra desenvolverse y desarrollarse, en donde pasó a ser Venecia como un ejemplo, un modelo, bajo el cual se fueron creando nuevas comunidades en el exilio de este tipo de judeo-conversos que regresa realmente a su religión original, que era la religión judía. Y bueno, hay una serie de comentarios en ese sentido y se vuelve Venecia como una especie de base o de modelo, repito, que, al que sigue el resto del continente para desarrollar este tipo de comunidades y en donde se produce una buena cantidad de libros y literatura que se dispersa por toda Europa y en donde los rabinos venecianos juegan ya un rol importantísimo en este tipo de difusión. Eh, bueno, aquí Luis de Carvajal, el mozo, que fue procesado junto con su familia en 1590 y que fue sometido, ya lo hemos comentado en otros videos, fue sometido reconciliados, pero sometidos a llevar sanbenitos, a ser señalados a ser limitados en sus actividades laborales, a no poder ejercer cierto tipo de trabajos, a vestir de cierta manera, a quedar recluidos como una especie de prisión domiciliaria. En este caso, a Luis, bueno, lo ubican en en, en Tlatelolco, y bueno, ya dedicamos otro video a este espacio en Tlatelolco, pero aún así, una vez que Luis de Carvajal sale de ahí, logra ganarse la confianza ya para cuando sale, reconciliado y cumple con su sentencia entre 1590 y el 94, y logra ya una vez libre reunir recursos suficientes, ayudado desde luego por su familia, que también estaba reconciliada, logra reunir recursos suficientes y compra a través de una especie de multa, diríamos, compra no solo, bueno, ya era libre, pero recupera una serie de derechos que automáticamente había perdido. Y en este caso, asociados a lo que entonces era la dignidad y la honra, que era muy apreciada, que se traducía, no llegaba a lo que era limpieza de sangre, pero sí se traducía a que le levantaban una serie de castigos y limitaciones, como quitarse el San Benito, como que ya esos San Benitos no estuvieran de manera permanente colgados en las iglesias que degradaban a la familia, a toda la familia, y como el derecho a poder viajar y a poder ejercer ciertas actividades sin estar completamente eh, ciertos, pero por la cantidad de ducados que él cubre para lograr esto, fueron 325 ducados, y por las equivalencias, según los libros
que están especializados en este tipo de equivalencias, estaríamos hablando para nosotros en México, estaríamos hablando de más de 1 millón de pesos de los actuales. Y para ser preciso, estaríamos hablando como de 1.365.000 pesos actuales, cosa que no es fácil de reunir. Pero bueno, recordemos que la familia Carvajal ya desde sus periodos previos en la península ibérica, pues pertenecía a comunidades sefaradíes con un buen nivel de solvencia. Eh, la, la, el suegro, por ejemplo, de don Luis de Carvajal y de la Cueva, que fue su gran financiador, era todo un hombre sefaradí con múltiples negocios en el Mediterráneo. Vamos, había contactos, a manera de que él y su familia lograron reunir esa cantidad para que lograra salir también de Nueva España y llegar a donde estaban sus otros dos hermanos que ya radicaban en Venecia. Pero eso no, ya una vez que estaba por salir, hubo un momento en que lo vuelven a, lo vuelven a capturar a través de declaraciones en donde la Inquisición eh, lo persigue nuevamente y no logra huir. Lo capturan antes de su vida y lo aprisionan. Un 1 de febrero del 95 vuelve a ser encarcelado formalmente y le vuelven a secuestrar todo su patrimonio y el de su familia. Hubo 18 declarantes, 18 personas que atestiguaron sobre su reincidencia en la práctica del judaísmo. Eh, Actualmente existe una serie de instalaciones en el barrio o en el gueto judío de Venecia. Existe una serie de instalaciones y quedan buena parte de las construcciones que los sefaradíes de ese momento logran erigir en Venecia. A pesar de que es una ciudad en donde las fachadas exteriores no son, como en el resto de Italia, no son muy vistosas, pero ya los interiores son verdaderamente bellísimos, maravillosos. Y la escola ponentina o española, que en este caso es la sinagoga sefaradí de Venecia, eh, es, eh, es una instalación bellísima. Se trata de la sinagoga más grande de Venecia, erigida en 1581. Estamos hablando que poco antes de la llegada de los hermanos menores de Luis, que fueron Baltasar y Miguel, esta sinagoga estaba flamante para ellos, que seguramente fue uno de los lugares más visitados por estos dos hermanos de Luis el Mozo. Eh, pues estos datos tan generales, nos ayudan a contextualizar un poco más cómo la cantidad de maniobras, la cantidad de esfuerzos que esta familia de don Luis de Carvajal y de la Cueva, en este caso su hermana, su cuñado, que ya había muerto para esta época, el padre de Luis y de Baltasar y Miguel, y luego el trágico y terrible final que sufre toda la familia bajo la hoguera, ¿no? Ahí Venecia pues tiene también su propia historia, con esa permisión tan notable que hubo para las comunidades judías, y luego como ya cuando Napoleón entra con sus tropas a Venecia, logra aún más
libertad para estas comunidades sefaradíes y judías, venecianas. Y bueno, ya después tenemos la triste realidad en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial y la disposición del nazismo europeo, y cómo estos barrios y estos guetos, antiguos guetos en Venecia, son vaciados y toda su población es trasladada a campos de concentración y es exterminada finalmente en su inmensa mayoría. Bien, pues esta es una página más sobre detalles específicos de las angustias adicionales que pasaron algunos integrantes de la familia Carvajal, conquistadora y colonizadora del nuevo Reino de León en la Nueva España. Hoy Monterrey y el estado de Nuevo León, Coahuila, parte de Coahuila, Tamaulipas y Texas. Bien, amigos de Recuperando Historias, gracias por su tiempo y seguimos platicando sobre estas bellas historias, a veces muy trágicas, la mayoría de ellas, pero que forman parte de nuestra historia regional, que tenemos que tratar de entender y conocer para finalmente saber de dónde venimos, quiénes somos y cuál fue nuestra historia y por qué a veces somos como somos, por qué tenemos ese perfil sociológico que en buena medida está fundamentado en esas etapas históricas tan trágicas que ocurrieron desde que los primeros colonizadores se asientan en el último tercio del siglo XVI y luego todo lo que sobreviene en el XVII y en el XVIII y en el XIX, y todavía vale la pena entender todo eso para entendernos mejor a nosotros mismos. Bueno, me despido de nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos escuchando en próximas ocasiones. Hasta pronto.